ellos intervienen. Es el escribano. Contrario, vamos a ver como países como Ecuador, Bolivia, Perú, o veamos así, El Salvador, Guatemala, México, inclusive, donde son notarios. ¿Qué es lo que varía en estos países? Obviamente eso lo vieron ustedes en Derecho Notarial 1, Derecho Notarial 2. Si básicamente el notariado puede ser ejercido en forma bajo número clausus o bajo números apertus. Bajo números clausus es que el notario solo puede ejercer en determinado territorio. Bajo números apertus es que el notario pues va a ejercer en todo el territorio. En este caso, en Guatemala tenemos un números apertus. El notario puede ejercer acá en Guatemala, puede ejercer en Quiché, puede ejercer en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en todo el territorio de la República de Guatemala. Entonces no está cerrado al ejercicio del notariado. Esa es una de las situaciones. Lo otro es, y que me gustaría discutir y llevar esto a la práctica. Ya vieron ustedes los elementos doctrinarios. ¿Por qué me interesaba que ustedes escucharan esto? Porque les digo, no es solo el aspecto teórico, es ver qué legislación es la que se adapta a nuestro país y poder el notario emitir una opinión más certera y más precisa sobre lo que está acompañando en el momento de asesorar a su cliente. Yo les quiero comentar quizás una experiencia, por lo menos cuando yo empiezo a ver posicionamiento del derecho notarial en otros países. Y alguien me decía, pero es que los notarios, pues al final, el notario uruguayo, paraguayo o de otros países, pues va a asesorar en su país, y un guatemalteco, pues no puede asesorar en otro país. Y en mi caso, yo les puedo decir por experiencia que yo he asesorado en algunos países que manejan el testamento hológrafo, o inclusive a otros profesionales, de la forma correcta de poder plasmar las disposiciones de última voluntad del causante. Para ello, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Las disposiciones de la legislación del país y obviamente la capacidad y el conocimiento del notario para poder asesorar en ese sentido. Y les cuento, pagan muy bien. O sea, no son disposiciones que son mal pagadas, y aparte ustedes como profesionales tienen otro tipo de reconocimiento sobre estos aspectos. ¿A dónde quiero llegar con eso? Que tienen que capacitarse ustedes más. El derecho es constante, es evolutivo, no solo se queda en un país. Eso de que nos hemos crecido y nos han formado al hecho que el profesional solo se centra en un país, o estamos esperando la acreditación académica para poder operar en otro país, es algo que ustedes, o por lo menos muchos, van a esperar por años. Puede ser que se dé, puede ser que no se dé, cuando realmente la profesión sí puede ser ejercida a ustedes de otra forma. La asesoría no les limita a ustedes. ¿Qué es lo que necesitan? El conocimiento para ello. ¿Qué puntos vamos a tomar medulares acá? ¿En Guatemala es aceptado el testamento hológrafo o no es aceptado el testamento hológrafo? Licenciado, pienso que el testamento hológrafo se parece mucho a nuestro testamento común cerrado. Se parece, pero no es. ¿Qué diferencia hay del testamento cerrado con el hológrafo? Licenciado, creo que sería que el hológrafo está escrito a mano. Pero el testamento común cerrado también lo puede escribir a mano. Licenciado, perdone, el hológrafo, pues por lo que yo entendí, solo no necesita celebrarse ante el notario, solo ante testigos, supuestamente. Normalmente participan testigos. El hológrafo es un testamento, es una disposición de última voluntad, y el causante redacta en un papel sencillo, y si mucho lo hace en presencia de uno o dos testigos, y eso pues se entiende que en algunos países pues, sí va a tener validez, pero en el caso de Guatemala, ¿será aceptado ese testamento? ¿Debe de hacerse un acta notarial para darle validez? Usted dice que sí, que a través de un acta notarial para darle validez. ¿Quién tiene otra opinión? Yo digo que no, licenciado. Ok, fundamento. Cristian, levantó la mano, diga. No, igual, licenciado, que no es aceptado. Ahorita estoy buscando el fundamento.
Yo creo que no, Lick, porque no llena los requisitos esenciales para su validez, según el artículo 918 y 919 del Decreto Ley 106. Ujú. ¿Estamos bien? ¿Otra opinión? Licenciado, no sé si estoy bien, pero si es hológrafo, en el artículo 956 se establece que el testador puede entregar al notario la minuta de las disposiciones. En el segundo párrafo indica que el notario redactará el testamento y procederá a su lectura. Lea ese artículo, por favor. De acuerdo. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestará su palabra, su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. Ok. Cuestiones muy importantes acá. ¿En presencia de quién lo va a hacer el testador? De testigos. Todos. En presencia del notario. Entonces ahí deja de ser testamento hológrafo. El testamento hológrafo no está en presencia del notario. Licenciado, Ajá. el artículo 688 del Código Civil de Guatemala indica y habla sobre el testamento hológrafo. Establece, Los perdón. artículos no hablan. Perdón, sí establece. Y Ajá. dice el testamento hológrafo solo podrá otorgarse por personas mayor de edad. Para que sea válido, este testamento deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en el que se otorga. Ya. Vamos a ver algunas particularidades de ese testamento. ¿Qué artículo me dijo? El artículo 688. 688. Déjeme lo ubico. 688. 688 me dijo, ¿verdad? El Código Civil es la cosa accesoria, Ali. Del Código Civil no puede ser el 688. ¿Cuál es el fundamento, Sergio? Si es el artículo 688, bueno, lo estoy verificando acá, licenciado. Es que el 688 habla sobre cosa accesoria, Ali, que el 688. Sí, el 688 no puede ser, Sergio. Verifique bien el fundamento legal. Vea, en Guatemala, para el caso de Guatemala, el testamento hológrafo no tiene una validez como tal y les voy a explicar por qué. Primero, ¿cómo va a fundamentar usted los testamentos que son aceptados en Guatemala? Se recordarán ustedes que para que un testamento sea válido, tiene que llenar ciertos requisitos. ¿Cuáles son aceptados en el caso de Guatemala? Y se los digo porque en la práctica puede hacer que alguien llegue con... Han habido un montón de situaciones, inclusive recientemente alguien me presentó una carta poder donde el testador le autorizaba y le facultaba en esa carta poder para quedarse con un derecho de posesión en la zona 24 de esta ciudad. ¿Cuál es el problema? Esa carta poder no reviste los presupuestos legales, no tiene validez, no hubo ningún notario que le diera certeza al acto. Entonces, no puede ser válido. ¿De qué forma sería válido? Pensemos en el caso del testamento común cerrado. ¿Se recordarán ustedes los dos tipos de testamentos que hay en Guatemala? ¿Cuáles son? El abierto y el cerrado, el regular y el irregular. ¿Cuáles? Comunes y especiales. Comunes y especiales de... Testamentos comunes y especiales. Los comunes, ¿en cuáles se divide? ¿Cuál es la subdivisión de los comunes? Abierto y cerrado. Común, abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Diferencia entre los comunes y los especiales, ¿cuál es? Que la diferencia es que los comunes los realiza un notario
Y los especiales no tienen nada que ver el notario. No es que lo realice, participa de forma directa o indirecta el notario, mientras los especiales participa otra persona facultada por ley. Veamos en el caso de los comunes. En los comunes vamos a encontrar el testamento común abierto y el testamento común cerrado. En el caso del testamento común cerrado, pues es aquel donde la persona pues redacta la disposición de última voluntad. Y si quieren verlo ustedes de esta manera, pues redacta la disposición de su última voluntad, la ingresa en una plica, se recordarán ustedes, el notario lo que tiene que hacer es faccionar fuera de la plica el acta, donde hace constar que esa plica contiene el testamento, pues, común cerrado del causante, de forma sencilla. ¿Qué circunstancias deben de tener? Deben de comparecer 2 testigos. Esos 2 testigos firman con el causante el acta del testamento común cerrado, la que va faccionada fuera de la plica. ¿Qué circunstancias particulares lleva? El notario no participa en la redacción del testamento, pero sí da fe que frente a él pues se dispuso esa última voluntad, se ingresó en la plica y pues él va a hacer constar eso. Eso es lo que va a dar fe el notario. ¿Qué circunstancias o qué obligaciones posteriores entraña esto? Que esa acta debe ser, si ustedes lo quieren ver de esta manera, pues la transcripción, un sinónimo de transcripción es copiar. Debe ser copiada literalmente en el protocolo del notario. Se le asigna un número de instrumento y es copiada literalmente. Es decir, no se protocoliza, no podemos confundir ese hecho, no hay protocolización ahí. Lo que hay es una transcripción del acta del testamento común cerrado en atención al artículo 962 del Código Civil. Ya les dije, ese 962 es el que ustedes tienen que concatenar con el artículo 8 del Código Notariado, específicamente en la última partecita que indica, y otros documentos que el notario ¿qué? Artículo 8, final. Artículo 8, final. Compañeros, artículo 8, final. De firmas, la eliminación de firmas y documentos que el notario registra conforme a esta ley. Ese último documento, esa transcripción es la que el notario está registrando de conformidad con el Código Notariado. Recuérdense que el Código Notariado es el derecho de formas. Entonces, testamento común cerrado es ese. Tienen que volver a firmar los testigos en el protocolo notario, obviamente, y el testador también. Testamento común abierto es el que de forma directa el notario le va a dar intervención. ¿Por medio de qué es? La función notarial va a asesorar al testador para que esa disposición de última voluntad no afecte no solo a sus herederos, sino también a sus legatarios y también pues de una forma indirecta tampoco le afecte a él, ¿verdad? Entonces, 2 tipos de testamentos que van a ser aceptados, testamentos comunes y testamentos especiales. Alguien me dirá, mire, ¿y el testamento especial no es un testamento hológrafo? No, ¿por qué motivo? Porque para su autorización, para que validez, debe comparecer o debe ser ante esa persona facultada por ley y solo puede ser en casos especiales. Por ejemplo, el testamento del preso, el testamento en alta mar, que es ante el capitán del barco, ¿sí? O el testamento en guerra. O sea, son situaciones especiales donde no está el notario y la ley le faculta a determinadas personas para poder tomar esa declaración de última voluntad. ¿Ya? ¿Qué situaciones? Características del testamento que las ven ustedes, por ejemplo, en Guatemala, y que tienen similitud con el derecho extranjero. Por ejemplo, el testamento es revocable en cualquier momento. El testador en cualquier momento puede revocar esa disposición de última voluntad, ya sea dejándola sin efecto, de una revocación, o a través de un nuevo testamento. Este nuevo testamento, en una de las cláusulas, ya vamos a ver en su momento, cuando empecemos a faccionar ese testamento, que de hecho ustedes lo van a hacer, van a ver que una de las cláusulas específicamente tienen que dar pie a esa revocación. Si no lo hiciere,
se entiende que por disposición de una voluntad reciente, el testamento más reciente va a revocar la disposición anterior. ¿Cuál es la importancia de que ese testamento cuente con una buena asesoría, una buena intervención del notario? Sencillamente que esa asesoría, esa intervención del notario va a hacer que ese testamento produzca los efectos legales esperados por el causante cuando éste haya fallecido. ¿Qué problemas pueden tener ustedes? Sencillo, el primero, si el testamento tiene inconsistencias, tiene problemas, no fue bien asesorado por el notario, sencillamente ese testamento puede ser impugnado por algún heredero o por algún legatario o alguna parte, alguno de los interesados. Eso puede conllevar y que al final ese testamento, al no producir los efectos legales esperados, pues esa disposición de última voluntad no sea tomada en cuenta y por lo tanto debe llevarse el proceso sucesorio en forma intestada. ¿Se recuerdan ustedes cuando explicábamos y veíamos la estructura del proceso sucesorio? Veíamos algo muy importante, que esa disposición de última voluntad, pues al no contener los presupuestos legales esperados para que puedan heredar los herederos, valga la redundancia, o los legatarios, pueden o podrían provocar que ese testamento pues no tenga ninguna razón de ser al no cumplir los presupuestos legales esperados por el causante. ¿Qué otra de las situaciones? Pues algo muy sencillo. Recuérdense que una de las situaciones es, primero, se le da la facultad a los herederos para que en cierta forma tomen posesión sobre la herencia y también, pues ellos le van a dar, si lo quieren ver de esta manera, la potestad a los legatarios. ¿Cuál es la situación? La pelea que normalmente surge cuando ya falleció el causante. Una, puede ser que el causante, si el notario, pues yo les doy mi experiencia, lo que me ha pasado y me ha tocado que atacar o ver cómo resuelvo eso, diferentes circunstancias. La más complicada de todas, cuando se ceden bienes. Lo más importante en el testamento, y que espero que a usted no les pase, es que es cansado estar diciendo el vehículo, qué motor, qué chasis, qué VIN, todo eso. Mejor, es preferible que lo hagan bien específico para que no haya inconveniente en el otorgamiento, ya sea delegado o al momento de otorgar la herencia respectiva. Otra de las cosas, en los bienes inmuebles, asegúrense que el bien esté identificado como corresponde en el registro general de la propiedad y si es un derecho posesorio, si pudieran recomendarle al causante que obtuviera un plano específico donde se pueda tener medición de acuerdo al plano cartesiano, es decir, con los azimut respectivos, es decir, donde se pueda tener una posición geográfica del bien inmueble exacta. Sería lo mejor. ¿Por qué motivo? Porque experiencias, ejemplos. En la práctica sucede que cuando se abre el testamento, se encuentra uno con que el bien dice finca, folio y folio. No indica finca, folio y libro, sino finca, folio y folio. ¿Hay falta de certeza jurídica ahí? Sí. ¿Puede eso afectar que al final se le otorgue el bien a los herederos? Puede afectar. En el caso de los derechos posesorios, viene alguien interesado y dice, mire, ese no es el bien. Él tenía otros bienes también. Entonces el testamento yo lo impugno porque no hay certeza. Y en lo que se le pide al RIC que verifique, puede ser que el RIC diga sí, él tenía otros bienes y ya se perdió la disposición de última voluntad del causante y se le hizo incurrir en gastos a los herederos. Y eso podría ser un inconveniente. Otra de las circunstancias es la individualización clara y precisa de los herederos y de los legatarios. También tiene que ver, preferiblemente, si el causante desea donar, donación por causa de muerte, o va a nombrar a sus herederos y legatarios, si pudiera él tener alguna copia del DPI de ellos para hacerlo más específico posible. ¿Qué puede pasar? Alguien me decía, ¿pero por qué? No se supone que con el nombre basta. Sí. ¿Qué sucede si en dado caso apareciera un homónimo? Que por cierto podría ser también por X o Y razón algún familiar del causante.
¿Puede eso causar inconveniente y falta de certeza jurídica? Claro que puede causar inconveniente. Sí, Luisa. Licenciado, justamente lo que está hablando usted hoy en la tarde en un grupo de Facebook de Derecho, hicieron esa consulta que dice que el papá dejó testamento y tenía dos hijos gemelos, y se lo dejó a uno de los gemelos. Y entonces la persona hacía la consulta de que si había algo que se pudiera hacer, como yo a entender como que si podía revocar ese testamento para que pudiera heredar también el otro hermano, ¿verdad? Pero como que daba a entender que los nombres eran parecidos porque los dos eran gemelos. Sí, ¿qué particularidades hay ahí? De esos casos, si se les van a presentar un montón. Si el nombre es específico, aunque el otro hermano se parezca, aunque sea gemelo, no se puede hacer nada. Es el juez el que decide. Lo único que puede hacer es impugnar, pero al final esa impugnación la va a decidir el juez. Es ahí la importancia de hacerlo bien específico, si es posible con un número de DPI, de Código Único de Identificación, para evitar inconvenientes. Que se pueda impugnar. Yo siempre he dicho, cuando me han consultado muchas personas, inclusive hasta por el grupo de Facebook, o veamos así, Ecuador también tiene casi las mismas similitudes donde también hay inconveniente, y siempre que me consultan, siempre mi referencia va a ser la misma. Necesito el documento para poder examinarlo, porque a veces se recordarán ustedes, y aquí es donde aplica eso, que en la redacción de los instrumentos públicos o los documentos protocolares debe de llenarse los requisitos del artículo 29. ¿Sí? Uno de los requisitos, se recordarán ustedes, que es individualizar a las partes. En este caso, si fuera el causante, también tuvo que haberlo individualizado. Y si no mal recuerdo, a ustedes les hice hincapié que era importante que consignaran no solo el número de instrumento público, sino el municipio y el departamento, si querían indicar en la individualización en el domicilio de este domicilio. Si no lo consignaban, si solo consignaban en la ciudad de Guatemala, daba a entender al municipio. Y entonces la cuestionante era, ¿cumplió con el requisito del domicilio o no cumplió? ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes. Jóvenes, ¿cumplió con el requisito del domicilio o no cumplió con el requisito del domicilio? Linda Michelle, ¿qué dice? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. ¿Qué licenciado? Yo considero que no lo completó porque tuvo que haber dicho del municipio de Guatemala. Porque dentro del departamento de Guatemala existe el municipio de Guatemala también. Ajá, exactamente. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a ver yo? Consejo. Revisen los aspectos formales, si cumplió con los aspectos formales o no. Si cumplió con los aspectos formales, me puedo ir yo a la capacidad de la persona. Muchos testamentos, porque en Guatemala no estamos acostumbrados a que el testamento lo podemos otorgar estando bien de salud, sino estamos acostumbrados a que el testamento lo otorgamos cuando estamos en cama, cuando estamos en el hospital. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo primero que yo voy a deducir es si hay algún aspecto que me lleva a pensar que el testador pues no estaba en sus facultades mentales. No tenía la capacidad para poder otorgar testamento. Y empiezo a buscar otras opciones de fondo donde yo pueda atacar esa declaración de última voluntad. Por ejemplo, sucede que la persona firmaba y de repente ese día, un día antes de fallecer, o ese día antes de fallecer por la mañana, pues resulta que la persona solo consignó su huella. Y entonces, ¿por qué no firmó? Podría bien atacar el fondo del testamento de esa disposición de última voluntad y hacer comparecer a los testigos para que en declaración aparte, individual, ellos puedan indicar las circunstancias en que fue otorgado. Si se contradicen, no solo en el lugar, en la forma y en todo, ¿no creen ustedes que podría operar la nulidad del testamento, de esa declaración de última voluntad?
Bien, licenciado. Ven, esa es la importancia que ustedes deben de tener para poder asesorar. Su mente tiene que ir más allá. Un testamento bien faccionado, bien redactado, muy difícilmente va a poder prosperar, va a poder ser atacado y prosperar una declaración de nulidad o anulabilidad de ese acto de última voluntad o ese instrumento. Entonces, ya para terminar, ya para cerrar, yo sé que tienen la otra clase. Por eso era importante que ustedes entraran el día de hoy, porque todo este seminario trata sobre lo que nosotros vemos en jurisdicción voluntaria y aspectos que van a encontrar en otros países, pero que van a tener similitud acá en Guatemala. Para el próximo día de clases vamos a analizar lo que es un testamento, tanto el testamento común cerrado y el testamento común abierto, y les voy a presentar ejemplos. Les voy a enseñar a ustedes la forma correcta de faccionar esa declaración de última voluntad y en qué les puede afectar, y vamos a verlo dentro de la estructura del proceso sucesorio, y van a ver ustedes por qué motivo la Procuraduría General de la Nación se los puede rechazar. Y son las cosas que tienen que evitar en todo momento. Entonces, los voy dejando para que ustedes puedan ya tranquilos ingresar a su próxima clase. Les deseo feliz noche y nos estamos viendo el día miércoles. Igualmente, Lic. licenciado. De noche. Licenciado. Diga. Solo una observación. Excelente se le escucha. No sé qué dispositivo está utilizando, pero excelente, Lic. Que también sería como sugerencia que lo pudiera utilizar cuando nos dé las clases, porque así se le escucha nítido. Gracias, Lic. Vale, gracias. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lic.